Tienes la palabra y adelante. Muchas gracias, Oscar. Muy buenos días a todas y a todos. Para mí es un gusto poderles acompañar el día de hoy. Y bueno, como lo mencionó Oscar, me encuentro en este momento desde Bogotá, en Colombia. Soy investigadora asociada del Instituto de Manejo y Flujo de Materiales de la Universidad de las Naciones Unidas. El instituto se llama Flores, queda físicamente en Dresden, en Alemania. Sin embargo, en este momento me encuentro desarrollando un proyecto para Colombia, razón por la cual me encuentro por acá en Bogotá. Entonces, también como lo mencionó Oscar, pues mi tema principal de especialidad es el tema de calidad del aire y el doctor José Ignacio me invitó a esta clase para contarles cuáles son los efectos de la polución del aire. Entonces, me voy a permitir compartir pantalla. No hay ningún otro anuncio previo, ¿verdad? Ya puedo iniciar. Sí, correcto. Listo, perfecto. A ver. Adelante, ¿se me escucha? Listo, sí, yo lo escucho perfecto y veo también que ya se está proyectando mi pantalla. Listo. Bien. Entonces, bueno, esta presentación va a estar desarrollada con algunas preguntas en medio para conocer qué información ustedes tienen al respecto y de pronto identificar qué debo profundizar o qué no tanto. Y les voy a ir contando, mostrando algunos videos respecto a los efectos de la polución del aire. Tenemos una serie de preguntas, pocas realmente, durante la presentación, que van a salir para las personas que están conectadas por Zoom, van a salir en su pantalla de Zoom para que me ayuden a responder las preguntas. Y para las personas que están presencialmente, creo que allí les pido apoyo para que me ayuden a identificar cuál es la respuesta más votada. Entonces vamos a empezar con la siguiente pregunta, y es: ¿cuál es el problema ambiental que representa el mayor riesgo para la salud? ¿La contaminación del agua, la contaminación del suelo o la contaminación del aire? Entonces, allí ya les debe aparecer la pregunta en el Zoom. Para Ok. quienes están Levanten la mano los que votan por aire. Veo 4 manos. Del suelo. ¿Quién vota por suelo? Nadie. ¿Quién vota por agua? 1, 2, 3. 3 y medio. Listo. O sea, ganó aire. No aire, y yo veo que en el Zoom solo hay una, a ver. En el Zoom está, sí, también ganó el aire. También ganó el aire. Bueno, muy bien, entonces en el siguiente videito se da respuesta justamente a esta pregunta. ¿Se escucha? ¿Sí se está escuchando? No se escucha. A ver, voy a volver a proyectar a ver si es por... Aunque yo proyecté con sonido. A ver. ¿No? Sí, un segundo. Voy a pararlo. Déjelo correr. Ay. What causes 1 in 9 deaths worldwide? Affects 80% of people living. Dame un segundo. ¿Lo paro? Often invisible. Sí, un segundo. ¿Quienes están en Zoom lo pueden escuchar? Otra vez, mándelo. Ay, Juan Carlos me iba a responder si lo iba a escuchar. ¿Se lo estaba escuchando, sí? Yo sí lo estaba escuchando, pero se escuchaba muy bajito. Ya entiendo. A ver. What leads to more than Revise María su A ver. sonido. Revise Sí, su voy a... sonido. El de su computador. A ver. What causes 1 in 9 deaths worldwide? Perfecto.
Continúe. affects Continúe. 80% of people living in cities, but is often invisible. What leads to more than a quarter of deaths from heart disease, 34% of deaths from stroke, and kills almost as many people each year as the number of breaths you take? The answer: air pollution. Air pollution is the single greatest environmental health risk we face. It threatens our bodies, our climate, and our future. There are simple solutions to cleaning our air and cooling our planet. Let's tackle this global health crisis together in order to protect our planet and ensure a healthy future for all. Join us in breathing life back into our cities. Entonces, como lo pudieron ver en el video y como todos votaron, efectivamente es la contaminación atmosférica la que en este momento representa el mayor riesgo para la salud. Allí ustedes pudieron ver un dato que son más de 6 millones de personas que mueren anualmente debido a la exposición a contaminantes que ha pasado durante la vida. Eso es para darse una dimensión de la cantidad de personas que estamos hablando. En Monterrey, de acuerdo con el censo del 2010, vivían alrededor de 4 millones de personas. Entonces es un poquito más, es que estamos hablando de que todas las personas que viven en Monterrey murieran anualmente debido a la exposición por la calidad del aire. Entonces, realmente es un tema muy trascendente y muy importante y sobre el cual pues hay mucho para poder trabajar. Entonces, lo primero que les quiero contar es cuando hablamos de polución del aire, ¿a qué nos estamos refiriendo? Entonces, aquí me voy a permitir leer la definición como tal. Y cuando hablamos de polución decimos que es la presencia en la atmósfera de una o más sustancias en cantidades tales, la cantidad es un tema importante, y también el tema de cuánto tiempo, la duración, a una duración tal, que sean o puedan afectar a los seres humanos, los animales, las plantas o la propiedad, que interfieren en el goce de la vida, la propiedad o el ejercicio de las actividades. En general, nosotros tenemos normativas para poder controlar la calidad del aire en función de la afección a los seres humanos, y poco se tiene a nivel regulatorio frente a animales, plantas o propiedad, pero vamos a ver cómo la contaminación puede llegar a afectar también estos otros seres vivos o cosas entendidas como propiedad, como por ejemplo el tema de la arquitectura en las ciudades. Y teniendo esto en mente, entonces la manera como voy a desarrollar la presentación es primero les voy a contar desde lo macro cómo está constituida la atmósfera, que es esta capa azulada que se ve alrededor de la Tierra. Luego vamos a entrar a definir cuáles son los ciclos y los tipos de contaminantes. Y finalmente voy a entrar en detalle algunos contaminantes que son importantes para identificar cuáles son sus propiedades, los efectos sobre la salud y los efectos ambientales. Entonces, primero quiero contarles que la atmósfera está constituida principalmente por nitrógeno y oxígeno, como yo creo ustedes ya lo saben, cuando uno hace la estequiometría del aire, identifica que en mayor proporción se encuentra el nitrógeno, seguido por el oxígeno, pero que también tenemos otros elementos o gases en la atmósfera de manera natural en menores proporciones, incluido el dióxido de carbono, por ejemplo, de manera natural está en la atmósfera, igual que el metano. Ahora, ¿cómo está constituida la atmósfera? Entonces, en este gráfico, en la parte inferior, ustedes pueden ver la temperatura en grados Celsius y en el eje vertical, la altura de la atmósfera. La atmósfera se divide principalmente en 5 capas. La capa que está más cerca al suelo se conoce como la troposfera, es aquí en donde nosotros estamos. Esta, voy a decir, es la capa más importante debido a que estamos expuestos directamente a ella. En ella tenemos más o menos el 75% de la atmósfera, es donde se encuentran los contaminantes atmosféricos, y la línea roja representa los cambios de temperatura en función de la altura.
Entonces, ¿ustedes qué pueden observar que pasa en la troposfera con respecto a la temperatura a medida que uno asciende? ¿Qué observan? Alguien que diga yo. Yo, Ajá, Aquí adelante. menciona que se enfría. Que disminuye la Que se va temperatura. enfriando. Correcto. Entonces, esta bajada de temperatura, o más bien se le conoce como el gradiente adiabático en la troposfera, es de alrededor de 10 grados centígrados por kilómetro. Por eso es que cuando usualmente uno va en el avión, los aviones suelen volar más o menos, justo pasan la troposfera, más o menos entre 10 a 15 kilómetros de altura. Cuando uno ve la temperatura, usualmente está muy cerca al bajo cero, ¿no? Porque va bajando la temperatura. Luego, cuando entramos a la estratosfera, que es la capa, en esta capa de la atmósfera tenemos más o menos el 15% de la atmósfera, es decir, entre la troposfera y la estratosfera tenemos alrededor del 90% de toda la atmósfera concentrada. En la estratosfera, fíjense que ocurre un proceso contrario, empieza a calentarse esa capa de la atmósfera. Y la razón es porque allí se encuentra la capa de ozono en la estratosfera. El ozono, como ya lo vamos a ver más adelante, es un contaminante que cuando está en la troposfera es perjudicial para la salud, pero cuando está en la estratosfera es muy benéfico, porque gracias a que existe allí, pues la radiación solar no nos entra directamente y eso hace que evite, por ejemplo, que podamos llegar a tener exposición a una radiación tan alta que nos produzca, por ejemplo, cáncer de piel. Entonces se vuelve muy importante la presencia del ozono estratosférico en el planeta. Posteriormente, bueno, también es una capa pues donde tenemos poca humedad, entonces ya no hay tantas nubes. También esa es una de las razones por las cuales los aviones suelen volar entre la troposfera y la estratosfera, porque hay muchísima menor resistencia al movimiento. Y las otras capas, voy a decir menos trascendentes para lo que vamos a hablar hoy, son la mesósfera. Es una capa muy fría, aquí es donde se vaporizan los meteoritos y dado que ocurre ese fenómeno, pues está enriquecida de hierro y otros metales que se desprenden de estos cuerpos. Luego tenemos la termósfera, que vuelve a ser una capa donde se calienta la Tierra sustancialmente, también se llama ionosfera. Aquí es donde se produce la aurora boreal o austral. Hay una alta radiación ultravioleta y da esa alta radiación, entonces el nitrógeno y el oxígeno solo encontrarlo de manera diatómica, monotómica, no diatómica. Entonces, más o menos esta es la estructura y en este momento nosotros nos vamos a centrar principalmente en la troposfera, estamos hablando más o menos de 10 kilómetros de distancia sobre la Tierra y ligeramente vamos a hablar de la estratosfera para hablar del ozono estratosférico. Entonces, por otro lado, en esta troposfera ocurre una diversidad de fenómenos físicos y químicos bastante complejos dentro de la atmósfera, donde las fuentes de emisión, como los vehículos, las industrias, por ejemplo, en las grandes urbes, están constantemente liberando contaminantes a la atmósfera. Los contaminantes que son emitidos directamente por estas fuentes se conocen como contaminantes primarios. Dentro de los contaminantes primarios tenemos, por ejemplo, los óxidos de azufre, las partículas, los óxidos de nitrógeno. Cuando ellos llegan a la atmósfera, se transportan, se dispersan por el viento, por ejemplo, y además, dada la presencia de la radiación solar, entre ellos empiezan también a reaccionar generando nuevos contaminantes. Estos nuevos contaminantes que se producen en la atmósfera se conocen como contaminantes secundarios. Un ejemplo de esos contaminantes es, por ejemplo, el ozono troposférico. Y posteriormente, en todo este proceso, pues todo lo que se emite tiene que volver a caer, que se conoce como el proceso de ignición, en donde tanto los contaminantes primarios como secundarios regresan de alguna manera a la superficie y, por ejemplo, uno de los fenómenos de regresar de las partículas es la deposición seca o la deposición húmeda. Cuando llueve, la lluvia arrastra gran parte de las partículas que se encuentran suspendidas en la atmósfera y vuelven a caer al suelo. Entonces, esta es una gran generalidad de la manera de
de la manera como se dispersan los contaminantes en la atmósfera y es también la generalidad desde donde operan los modelos de calidad del aire. Cuando yo quiero saber, por ejemplo, si aquí los vehículos están emitiendo una cantidad determinada de un contaminante determinado durante un tiempo determinado, ¿qué va a suceder acá en donde estamos nosotros que somos los receptores? ¿Cuál va a ser la concentración final que vamos a estar persiguiendo? Eso, por ejemplo, hacen los modelos de calidad del aire y lo que hacen es que resuelven matemáticamente bajo diferentes aproximaciones toda esta complejidad química y física atmosférica. Entonces, bien, ahora ya voy a empezar a hablar de los contaminantes en específico que encontramos y que son importantes en esta parte de la troposfera y de la atmósfera. Los primeros de ellos son los contaminantes criterio. Estos contaminantes están asociados a ocasionar daños en la salud, en el ambiente o a las propiedades. Y por tanto son regulados por la autoridad ambiental. ¿Cuáles son estos contaminantes? Los óxidos de nitrógeno, que son la suma del monóxido de nitrógeno más el dióxido de nitrógeno, el monóxido de carbono, el dióxido de azufre, el material particulado, que usualmente se encuentra dividido como en 3 grandes grupos, las partículas suspendidas totales, que tienen un diámetro aerodinámico menor o igual a 30 micrómetros, las PM10, que son partículas con diámetros menores o iguales a 10 micrómetros, y PM2,5, la misma filosofía, partículas con diámetros aerodinámicos menor o igual a 2,5. Entre más pequeña es la partícula, lo que ocurre es que más profundo se va en nuestro sistema respiratorio y suele ser mucho más perjudicial. Actualmente en las normativas, digamos a nivel internacional, ya no es común encontrar partículas suspendidas totales y se está empezando a regular las PM1, que llegan realmente hasta el alveolo. En caso, por ejemplo, de Monterrey, este es uno de los contaminantes PM10 y PM2,5 que suele siempre estar excediendo las normas de calidad del aire y en general en las grandes urbes suelen ser el mayor problema de calidad del aire en las ciudades. Por otro lado tenemos el ozono, este es el ozono troposférico, y también el plomo. Realmente el plomo fue voy a llamarlo como que fue un contaminante criterio, y lo que ocurrió es que este fue utilizado para subir el octanaje de las gasolinas hacía muchísimo tiempo, hasta que se identificó que la gente iba empezando a tener problemas neuronales. Literalmente era como si la gente se volviera loca. Y la razón era que el plomo en estado gaseoso generaba problemas a nivel neuronal y por tanto fue prohibido el uso del plomo y desde que ya no se utiliza para los vehículos, en particular en las gasolinas, pues el plomo gaseoso no se encuentra naturalmente en la atmósfera, entonces ha dejado de ser relevante en temas de calidad del aire. Entonces estos son, en general, voy a decir, los 5 contaminantes más importantes para evaluar calidad del aire en cualquier escenario, grandes urbes o en las zonas rurales. Por otro lado, tenemos los gases de efecto invernadero. Estos son de origen natural o antropogénico y se caracterizan porque absorben la radiación que es emitida por la Tierra. Ahorita lo vamos a ver, que tienen radiaciones de onda infrarroja, o sea, tienen muy largo la longitud de onda, y el efecto invernadero lo que hace es que lo llevan este nombre porque ellos se encargan de calentar la Tierra de manera natural. ¿Cuáles son estos gases? El primero y más abundante es el vapor de agua. Luego le sigue el dióxido de carbono. Este es el más abundante emitido por los seres humanos, es decir, de origen antropogénico. También tenemos el óxido nitroso, el metano, que a nivel mundial el metano, la fuente de emisión primordial es la ganadería. Y también el ozono. Fíjense que el ozono troposférico es tanto gas de efecto invernadero como contaminante criterio. Es de los gases que tienen los 2 roles. Y además tenemos otros compuestos halogenados que suelen ser muy estables en la atmósfera que también tienen esta característica de calentar la Tierra. Entonces, cuando uno habla del efecto invernadero, realmente está hablando del balance energético de la Tierra. Entonces, en este gráfico ustedes pueden observar, nosotros tenemos una cantidad de radiación que viene desde la radiación solar.
de parte de esa radiación es absorbida por la superficie terrestre. Esta es una radiación ultravioleta. Otra radiación es reemitida al universo, por ejemplo, por las nubes. También parte es reemitida por la misma Tierra. Parte de esta radiación se convierte en calor y se utiliza, por ejemplo, para la formación de las nubes. Y aquí ustedes pueden ver que de la radiación que es emitida por la Tierra, parte es absorbida por los gases de efecto invernadero, se regresa a la Tierra y es lo que nos mantiene calientitos. Más o menos la temperatura, bueno, puede que este dato ya por temas de cambio climático no sea tan acertado, pero para darnos una noción, más o menos la temperatura global promedio es de alrededor de 18 grados centígrados. Si los gases de efecto invernadero no existieran, la Tierra estaría a menos 15 grados centígrados. Eso querría decir que nosotros como seres humanos no existiríamos si este fenómeno que ocurre de manera natural no existiera. ¿Cuál es el problema? La cantidad de gases de estos gases en la atmósfera. Entonces, de manera natural, nosotros esperamos que se dé el efecto invernadero. Lo que no esperamos es que en sus concentraciones aumenten a tal punto que nos calienten al ritmo al que vamos. Y en este gráfico, ustedes pueden observar acá algunos de los gases efecto invernadero, y aquí pueden ver la radiación infrarroja, el rango de radiación visible y ultravioleta. Y aquí uno lo que ve es en qué rango están absorbiendo los diferentes gases de efecto invernadero. Y noten que en su gran mayoría, en donde ellos absorben radiaciones infrarroja, o sea, la que viene de la Tierra, y casi ninguno de ellos, de hecho ninguno de ellos, está asociado al rango de lo visible. Entonces son gases que nosotros no podemos ver. Sin embargo, aquí, este que está acá abajo representa realmente a las partículas. Las partículas sí empiezan a ser visibles, están dentro del rango visible. Por eso es que cuando uno ve en la atmósfera esta capa medio negra, realmente lo que uno está viendo son partículas. Las partículas no es un gas de efecto invernadero, tienen la característica, por el contrario, de enfriar la Tierra. De hecho, en algún momento, una de las salidas que estaban planteando para bajar la temperatura a nivel mundial era generar una nube de partículas en la atmósfera que permitiera reducir la cantidad de calor en la atmósfera. Sin embargo, pues esto tiene otras implicaciones secundarias no benéficas. Entonces, estas grandes ideas no han sido implementadas. Entonces, partiendo de esto, solo para identificar si todo el mundo va conmigo en este momento, les deseo preguntar, ¿el efecto invernadero es un fenómeno deseado, de acuerdo a lo que acabamos de conversar? ¿Cuántos dicen que no? Okay. Todos dijeron que sí por la presión social, pero hay en Zoom hay un no sé quién puso que no. En Zoom hay un no. A ver, a mí me gustaría saber quién dijo no, para saber la razón por la que dice que no. ¿Quién puso que no? Cotiño. Fue yo. Que pues por la última que había contado que pues las concentraciones de estos gases podrían llegar a ser dañinos, creo que había dicho. Sí, efectivamente. Pero entonces cuando las concentraciones aumentan, lo que generamos es calentamiento global, que finalmente se convierte en cambio climático, pero por sí solo el fenómeno de efecto invernadero es deseado. De lo contrario, no viviríamos en la Tierra. Entonces, justamente para eso estaba diseñada esta pregunta. Entonces, gracias también por la honestidad y por ponerse aquí y explicar la razón, que permite también aclarar la idea. Entonces, listo. Entonces, sí es deseado. Lo que no deseamos es que estas concentraciones de gases se excedan y generen entonces el calentamiento global. Bien.
Entonces ahora voy a entrar a hablar ya de manera detallada de los contaminantes criterio y de algunos de los gases de efecto invernadero en función de sus fuentes y sus efectos. Entonces vamos a empezar con el material particulado. El material particulado, cuando hablamos de partículas, en este caso nos estamos refiriendo a partículas en estado líquido o sólidas. Y si recuerdan, en el gráfico les contaba que estaban diferenciadas en función de su tamaño. Entonces, para que ustedes se den una idea cuando hablamos del tamaño, esto que ustedes ven aquí es un cabello, el grosor de un cabello. Entonces, cuando hablamos de partículas PM10, en el diámetro de un cabello caben alrededor de 5 de esas partículas. Y cuando hablamos de partículas PM2.5 es tomar una de las partículas PM10 y en ella caben 4 partículas PM2.5. Y bueno, aquí en el gráfico también ustedes pueden ver más o menos el tamaño de lo que es una piedrita, una arenita, con respecto a lo que es también un cabello, para que se den una dimensión de que realmente es una cosa muy pequeñita, que no es visible fácilmente a los humanos, solo cuando están como en grandes cantidades es que se ven negras. Es de hecho de los pocos contaminantes que tienen color en la atmósfera. Estas partículas tienen diversos mecanismos para formarse. Aquí ustedes ven algunos de ellos: la condensación, la nucleación, la coagulación, y el mecanismo como de desaparición es la sedimentación, que es un proceso de deposición en donde, como les conté previamente, las partículas cuando llega la lluvia caen, o en el momento en que, por ejemplo, ellas se van aglomerando y pegándose una a las otras, por el peso mismo caen nuevamente en la Tierra. Las partículas, otro aspecto importante de las partículas que tiene, uno es su tamaño, el otro es la composición de la partícula. La composición de la partícula dependerá de la fuente que la genera, pero en general, en este grafiquito ustedes pueden ver que los elementos que usualmente contienen las partículas son el carbón elemental, los compuestos orgánicos asociados al carbón, nitratos, sulfatos, algunos metales y otros elementos tóxicos. Entonces, dependiendo de la fuente de cada uno de estos elementos puede estar en mayor o menor concentración. Y, por ejemplo, si yo tengo dentro de los tóxicos mercurio en la partícula, y la partícula es muy pequeñita, va a llegar hasta el alveolo, que es el último lugar de nuestro sistema respiratorio, en donde hay el intercambio de oxígeno con la sangre, y pues esto va a entrar directamente pues a nuestro organismo. Por eso también el tema de la composición se hace muy importante en la caracterización de las partículas. En este gráfico, ustedes pueden ver cuando uno ve, por ejemplo, en un microscopio de barrido, cómo se ven las partículas, se ven de esta manera, y aquí pueden ustedes ver el fenómeno de aglomeración en donde están pegaditas una a la otra. Aquí se ve bastante bien cómo se van pegando, y fíjense que, por ejemplo, aquí estoy hablando de un diámetro de 200 nanómetros, de una distancia de 200 nanómetros, que es realmente muy, muy pequeñita. Esto es un microscopio de transmisión. Y aquí, no, esto típicamente es como el tipo de partículas que se emiten en los vehículos, que son a nivel nanométrico lo que se produce. ¿Cuáles son los efectos en la salud? Bueno, pues las partículas están asociadas a enfermedades respiratorias y cardiovasculares, como infecciones respiratorias, bronquitis crónica, el decremento de la función pulmonar, ataques asmáticos, rinitis. Bueno, este tipo de partículas tienen grandes efectos en el tema respiratorio y cardiovascular, y a nivel ambiental generan reducción en la visibilidad, como les decía, cuando uno ve esa capa negra, que usualmente se ve en horas de las mañanas, debido a cambios de temperatura en la atmósfera, las mañanas tenemos una altura de capa de mezcla, que es el lugar en donde se mezclan los contaminantes, mucho más baja, entonces uno ve mucho más concentrados los contaminantes en horas de la mañana. Y como les contaba también, enfría la atmósfera, las partículas. Y entonces acá aprovecho y les pregunto, ¿cuál de las siguientes ciudades es la que presenta mayor contaminación atmosférica, de acuerdo a lo que ustedes conocen? ¿Ciudad de México, Monterrey o Guadalajara? Ciudad de México. Ciudad de México, todos. Monterrey. Ciudad de México. Monterrey, 1. Monterrey, otro, 2. 3. 4. Ciudad de México. ¿Y Guadalajara? ¿Guadalajara nadie? No.
¿Ah? Mayor contaminación, o sea, territorial o como, o sea, no, no sé, o sea. Sí, muy simple. Sí, dale. No, pero Pues sí. Respuesta final. La mayoría dice Ciudad de México. Unos pocos tenemos acá que Monterrey y Guadalajara Ok, nadie. ninguno. Ok, muy bien. Y creo que alguna de las personas está, cuando pregunto contaminación atmosférica, estaba inquieto respecto a exactamente cuál contaminante. Sí, ¿Entendí eso o no? sí, algo. Sí, 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 algo, digamos. Bueno, pues esa pregunta es clave, porque como vimos, cuando hablamos de contaminación atmosférica son diversos contaminantes. Entonces, realmente cuando uno le hablan de contaminación atmosférica, le deberían decir a qué contaminantes se están refiriendo. En este caso, como les conté antes, en las ciudades, el contaminante que suele ser excedido casi todo el tiempo son las partículas. Entonces, fíjense que en un estudio que hizo la Organización Mundial para la Salud en el 2016, encontró que Monterrey es la ciudad que tiene las mayores excedencias de partículas sobre Ciudad de México. Lo que ocurrió fue que por allá en los 90s, Ciudad de México realmente entró en una crisis muy fuerte de contaminación por partículas y creo que en el imaginario de nosotros quedó esto como un dato que se sigue repitiendo, así como en el imaginario colectivo. Sin embargo, lo que ocurre es que desde Ciudad de México se han implementado diversas estrategias a nivel regulatorio para poder reducir este tipo de contaminantes y esto ha contribuido a que haya caído de manera sustancial las concentraciones de partículas, pero no ha sido todavía el caso de Monterrey y entonces, bueno, los resultados lo que muestran es que Monterrey, para el caso de partículas, es la ciudad más contaminada en calidad del aire y fíjense que le sigue otras ciudades como Toluca, Salamanca, León, Irapuato, Silao. El DF está bastante distante, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, la séptima ciudad y debajo de ello está Guadalajara. Entonces, en Monterrey el tema de la calidad del aire es un tema muy complejo y definitivamente las fuentes móviles son una de las fuentes más trascendentes a poder ser controladas. Bien, hasta aquí frente al material particulado, ¿tienen alguna inquietud o duda? ¿Estamos claros? ¿Claras? Sí, acá están todo bien en el salón. No sé si hay alguien por ahí. No, creo que todo bien, María. Parece que no. Listo, perfecto. Entonces ahora voy a entrar a hablar de los óxidos de carbono. Entonces, primero voy a hablar del CO, del monóxido, que es un contaminante criterio, y luego voy a hablar del dióxido de carbono, que es un gas de efecto invernadero. Entonces vamos a empezar con el monóxido. Primero, el monóxido es incoloro e inodoro. Eso quiere decir que ni lo olemos ni lo vemos en la atmósfera. ¿Cómo se forma? Bueno, esto de pronto para ustedes también ya es parte de lo que han visto durante la clase. Se suele generar o formar bajo un proceso de combustión incompleta a altas temperaturas, y aquí ustedes pueden ver las reacciones químicas correspondientes, y suele destruirse con la presencia, por ejemplo, de radiación ultravioleta y la presencia de oxígeno, por ejemplo, en la atmósfera, y se convierte en CO2, o puede vincularse con el ion hidroxilo, que este compuesto químico en la atmósfera es de los más reactivos, de los que acelera muchísimo las reacciones químicas en la atmósfera, y bueno, la presencia de este compuesto con el CO también puede generar CO2. Entonces, típicamente la manera como se destruye el monóxido de carbono es convirtiéndose en CO2, gas de efecto invernadero. Ahora, ¿cuáles son sus efectos? Bueno, lo que ocurre es que el monóxido de carbono es supremamente o reacciona muy rápidamente con el oxígeno. Aquí menciono que la hemoglobina de la sangre es 210 veces más rápida, reacciona 200 veces más rápida que el oxígeno. Es decir, que si yo estoy en presencia de una atmósfera muy cargada de monóxido de carbono, este va a reemplazar el oxígeno que yo estoy respirando y rápidamente puede generar serios problemas en la salud. Lo que ocurre es que esta es una molécula de hemoglobina
Y dentro tenemos pues las células de la sangre, en donde se hace el intercambio del oxígeno con los pulmones. Muchas veces entonces lo que ocurre es que en vez de entrar acá oxígeno, pues entra el CO, se transporta por la molécula de hemoglobina, que son estos que están acá adentro, y luego se liberan a la sangre. Entonces, en vez de estar liberando el oxígeno, lo que estoy liberando es monóxido de carbono en la sangre y claramente nos intoxicamos. Entonces, dependiendo del tiempo de exposición y del porcentaje de carboxihemoglobina, así se llama la molécula que se forma cuando combino la hemoglobina con el monóxido de carbono, puedo tener diferentes efectos. Entonces, fíjense, si yo estoy a una concentración por, aquí dice 100 horas o 10 horas, a una concentración de 15 partes por millón, yo no voy a sentir ningún efecto en la salud. Pero si yo estoy en el mismo tiempo, las mismas 10 horas, a 100 partes por millón, ya puedo empezar a tener efectos como dolores de cabeza, puedo empezar a sentir alguna reducción de mi capacidad mental. Y si a esa misma cantidad de tiempo estoy, pero a 600 partes por millón, ya me puedo hasta morir. Entonces, dependiendo tanto del tiempo de exposición como de las concentraciones de carboxihemoglobina dentro de la sangre, voy a tener diversas afecciones a nivel de la salud. Y ahora para entrar con el dióxido de carbono, aquí quiero hacer énfasis un poco en el ciclo del carbono. Entonces, fíjense, aquí ustedes pueden ver cuáles son los sumideros, en donde es absorbido el CO2, y cuáles son las fuentes donde es emitido el CO2. Entonces, en las fuentes tenemos la industria, tenemos el transporte, todos los procesos de combustión van a generar CO2, como ustedes ya lo saben. Y ahora les pregunto, de acuerdo con este gráfico, en la Tierra, ¿en dónde se absorbe el CO2? ¿O en dónde se absorbe el carbono? Plantas. Plantas, sí, a través de la fotosíntesis. ¿Algo más? El mar. El océano. Así es. El mayor sumidero de carbono que tenemos en el planeta que absorbe CO2 son los océanos. Posteriormente tenemos a las plantas. Entonces, lo que ha venido ocurriendo es que como nosotros hemos venido aumentando la tasa de emisión de esto a una velocidad que biológicamente la Tierra no puede procesar, entonces los mares están absorbiendo tales cantidades que empiezan a ocurrir fenómenos como los blanqueamientos de los corales, que son producto de la alta concentración de CO2 dentro del océano. Y fíjense, digamos, esto es todo, es un ciclo y es cerrado, pues, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que en este proceso en donde hay ciertos organismos vivos en el mar que se encargan de transformar el CO2 en combustibles fósiles, esto realmente tarda millones de años para que ocurra. Y lo que ha venido pasando es que nosotros estamos consumiendo estos combustibles fósiles a una velocidad tal que este proceso se está rompiendo en términos del tiempo en el que se está dando. Estamos generando mucho acumulado de CO2 en la atmósfera y sus efectos correspondientes en los océanos, ¿no? Y pues aquí obviamente también en este ciclo uno se da cuenta que el hecho de, si uno está en un lugar donde está propenso a la deforestación, esto también no es benéfico para la captura de CO2 y también contribuye a que nos sigamos calentando mucho más. Entonces, bueno, aquí les quiero mostrar esto. Cuando yo vi mi clase de calentamiento, de cambio climático, ya estoy hablando de varios años atrás, en ese momento la gente todavía era muy escéptica de creer que existiera el calentamiento global y el cambio climático. Ya hoy es un hecho, ya científicamente está más que demostrado que así es. Y en este gráfico ustedes pueden ver históricamente cómo han cambiado las concentraciones del dióxido de carbono. Y fíjense, antes del cero, estamos hablando de 1950 al 2020. Fíjense que antes de 1950, las concentraciones de dióxido de carbono en el planeta eran inferiores a las 300 partes por millón. Aunque bien habían subidas y bajadas, nunca se había excedido ese límite de concentración. Y lo que está pasando en este momento de nuestra historia es que las concentraciones subieron vertiginosamente y de hecho a una pendiente mucho más elevada que lo que ocurrió en el pasado, y
estamos alcanzando las 400 partes por millón, y aquí hay como un zoom de esta parte de acá. Los diferentes colorcitos representan que son diferentes medidas en diferentes partes del mundo y coincide que todas se están ajustando. Y además 1950 coincide con el proceso de industrialización que se da principalmente en Europa y pues tiene todo el sentido, ¿no? Empezamos a extraer combustibles fósiles para generar energía, para hacer que la industria funcione y esta dependencia nos ha llevado a tener altas concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera. ¿Qué implicaciones tiene esto? Aquí les estoy mostrando cómo ha cambiado la temperatura, cuál ha sido la diferencia de la temperatura entre 1961, digamos el promedio del cambio de temperatura entre 1961 y 1990. Y uno puede empezar a ver que otra vez, que desde 1950, uno empieza a ver esta tendencia a la subida. Es decir, que hay una relación entre las concentraciones de CO2 en la atmósfera y la temperatura del planeta. Y nuevamente ya está más que comprobado que el hecho de que haya un aumento en la temperatura, que se conoce como el efecto del calentamiento global, tiene un efecto inmediato en toda la dinámica atmosférica del planeta, en todo el sistema realmente terrestre, que se conoce como el cambio climático. Cuando yo estoy calentando la Tierra, esto empieza a generar, por ejemplo, que los huracanes, que finalmente son máquinas térmicas de vapor, tengan mucho más energía y se vuelven pues mucho más potentes y tienen muchas más afecciones cuando llegan a Tierra para nosotros. Entonces, ahorita viene un videíto, en este videíto solo quiero mostrarles, solo que no sé cómo estamos de tiempo. Ay, me quedó lejos el celular. ¿Cómo estoy de tiempo? ¿Cuánto tiempo tengo todavía? 30 minutos, estamos, creo que bien. Ah, bueno, listo, perfecto. Entonces aquí, en este videíto, lo que les quiero mostrar entonces son cuáles son las causas y cuáles son los efectos que tiene el cambio climático producto del calentamiento global. Human activities, from pollution to overpopulation, are driving up the Earth's temperature and fundamentally changing the world around us. The main cause is a phenomenon known as the greenhouse effect. Gases in the atmosphere, such as water vapor, carbon dioxide, methane, nitrous oxide, and chlorofluorocarbons, let the sun's light in, but keep some of the heat from escaping, like the glass walls of a greenhouse. The more greenhouse gases in the atmosphere, the more heat gets trapped, strengthening the greenhouse effect and increasing the Earth's temperature. Human activities, like the burning of fossil fuels, have increased the amount of CO2 in the atmosphere by more than a third since the Industrial Revolution. The rapid increase in greenhouse gases in the atmosphere has warmed the planet at an alarming rate. While Earth's climate has fluctuated in the past, atmospheric carbon dioxide hasn't reached today's levels in hundreds of thousands of years. Climate change has consequences for our oceans, our weather, our food sources, and our health. Ice sheets, such as Greenland and Antarctica, are melting. The extra water that was once held in glaciers causes sea levels to rise and spills out of the oceans, flooding coastal regions. Warmer temperatures also make weather more extreme. This means not only more intense major storms, floods, and heavy snowfall, but also longer and more frequent droughts. These changes in weather pose challenges. Growing crops becomes more difficult. The areas where plants and animals can live shift, and water supplies are diminished. In addition to creating new agricultural challenges, climate change can directly affect people's physical health. In urban areas, the warmer atmosphere creates an environment that traps and increases the amount of smog. This is because smog contains ozone particles, which increase rapidly at higher temperatures. Exposure to higher levels of smog can cause health problems such as asthma, heart disease, and lung cancer. While the rapid rate of climate change is caused by humans, humans are also the ones who can combat it. If we work to replace fossil fuels with renewable energy sources like solar and wind, which don't produce greenhouse gas emissions, we might still be able to prevent some of the worst effects of climate change.
Listo. Entonces, bueno, aquí ustedes vieron cómo estaban un poco clasificadas, cuáles eran o cuáles son los efectos del cambio climático. De hecho, no sé si ustedes han estado cercanos a las noticias, pero recientemente han ocurrido olas de calor muy fuertes en India, en Irak, donde la gente se muere debido a las altas temperaturas que se están alcanzando. Y de hecho, justamente antes de esta clase estaba leyendo noticias, estaba leyendo que ahorita en Alemania las temperaturas en lo que todavía no es, pues ya se acerca el verano, pero previo al verano ya se están elevando las temperaturas a grados centígrados que antes no se habían registrado históricamente. O, por ejemplo, que están pasando en España varios de los incendios que se dan en las Islas Canarias. Recuerdo que el año pasado y este año ha sido como una noticia muy frecuente. En California también pasan frecuentemente. Entonces, lo que prevén, digamos, lo que la ciencia ha preveído que iba a suceder ya desde algunos años atrás, empieza a ser una realidad hoy. Y es que hay eventos extremos que empiezan a ser cada vez más frecuentes y que realmente tenemos una responsabilidad de poder deshacernos de los combustibles fósiles para que nuestras economías operen. De hecho, quiero compartirles que eso es parte del trabajo, del proyecto en el cual yo estoy trabajando, que tiene que ver con la transición energética en 4 países del mundo: Sudáfrica, Mozambique, Sudáfrica, Mozambique, Indonesia y Colombia. Y cuando uno entra a identificar cuál es el contexto o el gran diagnóstico que tenemos, por ejemplo, respecto al uso del carbón o a la explotación del carbón, uno además encuentra dentro de esa línea una serie de problemas socioambientales muy fuertes. Entonces es un tema bastante complejo, que además se hace más complejo en circunstancias como las que ocurren hoy en Ucrania y en Rusia, en donde por la guerra, por ejemplo, Alemania ha decidido no seguirle comprando el carbón del que aún depende de Rusia y, por ejemplo, se viene a nuestros países del sur global a buscar ese carbón, pero cuando se viene para acá tenemos un montón de problemas relacionados con la extracción del carbón, y a su vez parece contradictorio, pero los mismos alemanes promueven proyectos para que se haga una eliminación progresiva del carbón. Entonces también hay contextos geopolíticos que hacen muy compleja que el proceso de salir de los combustibles fósiles se pueda avanzar a los ritmos que necesitamos avanzar. Y aquí les traigo una grafiquita, un poco pensando, digamos, hay elementos a nivel de Estado y voy a decir sistémicos que contribuyen a que podamos hacer algo por eliminar los combustibles fósiles, pero también hay algunas opciones personales que podemos llegar a desarrollar. En este gráfico ustedes pueden ver que estas opciones están definidas como de bajo impacto, moderado impacto y alto impacto. La que tiene mayor impacto es reducir el número de niños que traemos al mundo. Otras que también tienen impacto son, por ejemplo, cambiar de un vehículo de combustión interna a un vehículo eléctrico, comprar energía verde, que ahí también es toda una línea de trabajo, evitar viajes transatlánticos, o vivir. Miren, fíjense que vivir sin vehículo tiene un mayor impacto que dejar de volar, cruzando un océano, por ejemplo, ¿no? Y hay otras medidas que, por ejemplo, tienen que ver con eficiencia energética que aportan, pero si uno las compara con las otras no son tan impactantes, como por ejemplo la actualización del uso de las tecnologías de los bombillos, pero también hace parte de las medidas que uno puede desarrollar en su cotidianidad. O, por ejemplo, lavar la ropa, hacerlo con el agua fría, no caliente, para no utilizar, por ejemplo, gas natural en el proceso. Bueno, entre otros estrategias que ustedes pueden ver acá, a la cual les invito a que desde la cotidianidad se pueda implementar. Miren que una de aquí, que es relevante, es tener una dieta a base de plantas. ¿Y esto por qué es relevante? Esta es una pregunta para ustedes, ¿con qué lo vinculan de todo lo que estamos hablando? ¿Por qué tener una dieta a base de plantas contribuye? ¿Por cuánto contamina una res? Por las emisiones. Y mantenerla viva. Ay. ¿Por cuánto contamina una res? Tenerla viva. Sí, correcto, exactamente, porque como les comenté casi al inicio, el metano, que es un gas de efecto invernadero, de hecho el metano
calienta la atmósfera 25 veces más que el dióxido de carbono. Y la fuente principal a nivel mundial del metano es la ganadería. Entonces, si nosotros reducimos el consumo de la ganadería, implica que tendríamos menos vacas que en el mundo y por tanto se reduciría la cantidad de metano en la atmósfera. Entonces, estos son cambios que a nivel individual uno puede empezar a hacer, toman tiempo, pero dada la crisis en la que estamos, realmente por conciencia y responsabilidad, sobre todo si uno tiene el conocimiento al respecto, debería hacer implementaciones. Yo sé que esto es muy difícil y sobre todo en Monterrey, Una donde los pregunta. asados... Ajá. ¿Cómo produce una vaca metano? Tiene que ver con el proceso de digestión entérica, se llama. Ellas tienen diversos estómagos y dentro de ese proceso, cuando están haciendo la descomposición de la comida, se genera metano, que finalmente es emitido a la atmósfera. Eso es como la generalidad del proceso. Así De es. hecho, en cualquier proceso de digestión se produce metano, pero el de las vacas particularmente generan una cantidad importante de metano en el proceso de digestión. Listo, muy bien. Bueno, y como les va a ¿Cómo terminar cuánto la idea, produce una sola vaca? eso no ¿sabes? Ese dato no lo tengo, eso es una buena pregunta. Valdría la pena investigarlo y conocer, pero no sé cuánto puede llegar a producir una vaca. Pero una manera en que uno puede hacer un cálculo rápido es identificar, en todos los países en el mundo se hacen inventarios de gases de efecto invernadero. Entonces uno podría hacer una aproximación de tomar la cantidad de metano asociado a la ganadería y dividirlo por las cabezas de ganado del país y creo que uno se podría dar más o menos una idea de cuánto emite una vaca en promedio. Así que les invito a que en sus asados, yo sé que en Monterrey, yo viví 4 años en Monterrey, los asados son parte de las actividades que convocan a la gente los fines de semana. Entonces, a ponerle menos res y otro tipo de elementos que también sirven para compartir. Una pregunta. ¿Y Sí, el ser humano también produce metano? sí, pero las Pero será concentraciones de lo que lo hacemos es irrelevante. Ah, ok. Sí, no tiene ningún efecto. Digamos, y aquí es importante volver a mencionar esto. Como les decía, los gases de efecto invernadero son gases que naturalmente se encuentran en la atmósfera. O sea, no es que nosotros queramos remover todos los gases, no. Lo que necesitamos es que la concentración se reduzca, pero ellos deben permanecer en una concentración mínima para no enfriarnos. Deben estar presentes, solo que ahorita, en la crisis en la que estamos, tenemos que reducir la cantidad que hay. Rodolfo, adelante. Yo tengo dudas respecto de la green energy, de lo de las energías verdes y las energías renovables. Sí. ¿Cuál es la más rentable o la que más aporta o la que más aportaría en caso de que la utilizáramos bien? La eólica, la solar, la hidroeléctrica. Cualquiera, mira, la eólica o la solar, que son las que actualmente son más utilizadas a nivel mundial, cualquiera de las dos aporta significativamente. ¿De qué depende el uso de ellas? De la disponibilidad de recursos en los países donde se estén utilizando, ¿no? Por ejemplo, en Monterrey, al lado de Oaxaca, sé que hay grandes parques eólicos que generan mucha más energía que si yo pusiera parques solares. Entonces, el uso de la energía depende más de la disponibilidad de recurso para ser utilizado. De hecho, ahorita hay también un gran boom en el tema del hidrógeno verde, que es la producción de hidrógeno, que es un combustible con un alto poder calorífico, producido a través de energías renovables. Y realmente a nivel mundial se le está apostando muy fuerte a este combustible. Y Alemania es uno de los países que le está apostando en mayor medida. ¿Sí respondí tu pregunta, Rodolfo? Sí, muchas gracias. Ok, perfecto. ¿Listo? ¿Hay alguna otra inquietud? ¿Alguna pregunta más? ¿Ninguna? No, Mari, Bien, creo que podemos seguir. Listo, súper. Entonces continúo. Bien, entonces esto era del tema de los óxidos de carbono y ahora voy a entrar al tema de los óxidos de nitrógeno. Entonces, ellos se dividen en 3 grupos. Tenemos el óxido nitroso, el N2O, es un gas de efecto invernadero, también se le conoce como gas hilarante. Antes se utilizaba en los consultorios odontológicos como anestesia
pero producía risa, por eso se le conocía como el gas hilarante. También se caracteriza porque no es inflamable, tampoco es tóxico, pero es incoloro, no lo vemos tampoco en la atmósfera. Por otro lado, tenemos el monóxido de nitrógeno, el NO, es incoloro, es inodoro, no lo vemos, no lo olemos, no es inflamable, pero sí es tóxico, es un gas que tiene repercusiones en nuestra salud humana, es un gas de efecto, es un contaminante criterio. Y el dióxido de nitrógeno, el NO2, es pardo rojizo, no es inflamable, es 4 veces más tóxico que el NO y sí tiene un olor que puede llegar a ser asfixiante. Entonces aquí quiero hacerles una pregunta. De lo que hemos conversado hasta el momento, ¿cuáles son, si yo veo la atmósfera, qué es lo que puedo ver? Si es una atmósfera contaminada, ¿qué contaminantes puedo ver? El dióxido de nitrógeno responde. Dióxido. Dióxido. ¿Sí? Dióxido. Dióxido de carbono. Ah, nitrógeno. De nitrógeno. Déjenmela, por favor. Dióxido de nitrógeno. La voz del pueblo. El dióxido de nitrógeno, pero también el CO2, ¿no? Es el que se ve como smog. El CO2 mencionan por aquí. Y el dióxido de nitrógeno, los dos. Todos. ¿Algo más? ¿Sí se escuchó? No les escucho, no les escucho con claridad. Ah, el dióxido de nitrógeno y el CO2. Y el CO2. Ok, entonces, el dióxido de nitrógeno, efectivamente, pardo rojizo. Eso quiere decir que cuando uno ve la atmósfera café, lo que está viendo es dióxido de nitrógeno. Usualmente, a eso que uno ve como café rojizo, que le llama smog, es el dióxido de nitrógeno porque ya lo vamos a ver más adelante, produce ozono troposférico. Al ozono también se le llama el smog. ¿Sí? Por eso se dice que uno está viendo el smog, pero realmente lo que está viendo es dióxido de nitrógeno. El CO2 no es visible en la atmósfera. Las que son visibles son las partículas. Entonces realmente nosotros, de los contaminantes que estamos hablando hoy, los únicos que podemos llegar a ver en la atmósfera es el dióxido de nitrógeno y las partículas. Perdón, nada más. Todo lo demás es incoloro e inodoro. Tampoco lo solemos. Ahora, ¿cómo se forman? Creo nuevamente que esto es ya parte de lo que ustedes han venido viendo. El NOx se forma a través de la combustión a altas temperaturas, con la presencia pues, de los compuestos que hay en el aire, nitrógeno y oxígeno. Y como otra manera en la que se forma es una manera un poco más compleja que se llama el ciclo fotolítico, donde yo tengo una molécula de NO2, aplico radiación ultravioleta, este se descompone en NO y además queda suelto una molécula de oxígeno. Si esta molécula de oxígeno yo la mezclo con aire, voy a producir ozono por un lado, y luego este ozono viene y se vincula con NO y me puede producir otra vez NO2, o se puede convertir, bueno, más bien produce NO2 y además produce oxígeno diatómico, ¿no? Entonces esto es un ciclo constante que se da en la atmósfera. Típicamente en los vehículos, ¿qué óxido de nitrógeno se emite en mayor proporción? ¿El monóxido de nitrógeno o el dióxido de nitrógeno? Monóxido. Monóxido. El monóxido de nitrógeno. Correcto, el monóxido. Y cuando llega a la atmósfera y se mezcla con los elementos que están allí, se convierte típicamente en NO2. Entonces, cuando estamos hablando de calidad del aire, que la manera como se monitorea la calidad del aire es en unas casetas que tienen unos equipos particulares, lo que se regula es el NO2 en calidad del aire, dado que de las fuentes, cuando salen, el monóxido se suele convertir principalmente en NO2. ¿Cuáles son los efectos que tienen los NOx? Los NOx son monóxido de nitrógeno y dióxido de nitrógeno, solo esos dos. Primero, es un fuerte irritante pulmonar, puede causar fibrosis pulmonar crónica. Lo de la fibrosis significa que los pulmones pierden su capacidad de dilatación y pues genera serios problemas respiratorios. Y además, estos óxidos de nitrógeno
forman el smog fotoquímico, o sea, forman ozono, ya lo vamos a ver más adelante. También contribuyen en la formación de lluvia ácida. Fíjense, aquí está la emisión de estos contaminantes que cuando se mezclan otra vez con el hidroxilo, el que les decía que es un elemento súper reactivo en la atmósfera, puede generar estos ácidos que al mezclarse con el agua generan lluvia ácida. Y además, estos compuestos pueden llegar a subir hasta la estratosfera y dañar la capa de ozono. Son de los compuestos que debo decir con los que menos ocurre que se dé el daño de la capa de ozono, pero tienen la capacidad de hacerlo. Y ya que estamos hablando del ozono, entonces vamos a entrar de una vez con él. Y aquí, recuerden al inicio cuando les contaba, está la troposfera y la estratosfera. Entonces vamos a hablar del ozono que está en la estratosfera y que está en la troposfera. Vamos a empezar por el estratosférico. A mí siempre me gusta la historia que hay detrás del ozono estratosférico, porque la persona que identifica cómo es que se destruye la capa de ozono se llama Mario Molina. ¿Ustedes saben, les es familiar ese nombre? Vino a Mario TEC. Molina. Dicen por ahí que alguna vez vino a TEC. ¿Qué más? Correcto, sí. ¿Qué más saben de Mario Molina? Premio Nobel de Química. Correcto, y es el único premio Nobel de Química mexicano hasta la fecha. Él es mexicano, cuando estaba haciendo su postdoctorado en la Universidad de California, lo que él investigó era cómo era que se estaba destruyendo la capa de ozono. Y él fue el que identificó las reacciones químicas alrededor. Entonces, primero, el ozono es altamente oxidante y cómo se forma es que yo tengo en la estratosfera, ojo que estoy por allá a más de 15 kilómetros sobre la Tierra, tengo tengo oxígeno, y como en la estratosfera hay alta radiación ultravioleta, o sea, longitudes de onda cortas, menores a 242 nanómetros, yo puedo romper las moléculas de oxígeno en oxígeno monoatómico. Y cuando esto queda suelto, pues se mezcla con una molécula de oxígeno diatómico y tengo ozono. Aquí es muy importante mencionar que para que yo tenga ozono, entonces necesito de radiación ultravioleta, o sea, necesito que haya sol. Bien, y por otro lado, ¿cómo se destruye? Entonces, yo tengo un compuesto X, ese compuesto X puede ser cloro, pueden ser clorofluorocarbonados, que es este compuesto que ustedes ven aquí, muy, muy estable. Entre otros compuestos, fíjense, aquí también está el óxido de nitrógeno, que al reaccionar con el ozono, lo divide, lo convierte en oxígeno diatómico, y la unión de ese elemento con el oxígeno más otro oxígeno que esté suelto, porque estoy en la estratosfera, allá sí puede estar disociado el oxígeno, lo que va a pasar es que vuelva a quedar liberada cualquiera de estas moléculas que esté dentro de este proceso de la reacción, y tengo nuevamente oxígeno, pero ahora diatómico. Entonces fíjense que la molécula que inició aquí rompiendo la molécula de ozono, al final vuelve a quedar libre y se convirtió en ozono diatómico, y esta libre puede volver a entrar a destruir otra molécula de ozono. Entonces, una sola molécula de cualquiera de estos puede destruir muchísimas moléculas de ozono. Esta reacción fue la que descubrió Mario Molina, y él descubre que estos compuestos son responsables de ello. Estos compuestos, los clorofluorocarbonados, se utilizaban principalmente como refrigerantes, por ejemplo, porque eran muy estables. Entonces, yo recuerdo que cuando a mí me dieron calidad del aire, el profesor dijo que quien había descubierto los fluoroclorocarbonados se había ganado el premio Nobel también, y yo le creí fielmente a mi profesor, pero cuando estuve investigando me di cuenta que no es cierto. Quienes lo descubrieron no se ganaron el premio Nobel, solo el que se ganó el premio Nobel fue Mario Molina, mexicano, que lastimosamente ya falleció. Y aquí quiero regresarme en la reacción de formación cuando les decía que se necesita luz. Fíjense que en los polos, en el polo sur, por ejemplo, hay épocas, la primavera austral, donde no hay luz. Entonces, de manera natural, la capa de ozono abre un hueco en ese periodo. Sin embargo, como nosotros empezamos a emitir de manera importante estos tipos de compuestos que duran de 10 a 100 años, o sea, lo que emitimos hace 100 años puede apenas estar llegando a la estratosfera, pues se encarga de ir
rompiendo las moléculas de ozono y destruyendo la capa de ozono y haciendo un hueco mucho más amplio. Ese es el problema. El problema siempre, casi siempre está en la cantidad, no en que esté presente, sino en la cantidad en la que está presente. Entonces, esto realmente a nivel ambiental ha sido uno de los hitos en donde la humanidad se ha podido poner de acuerdo y se construyó el protocolo de Kioto. Cuando Mario Molina descubre esto, lo hace visible, entonces a nivel político los estados se ponen de acuerdo y dicen, bueno, vamos a dejar de generar esto, vamos a reemplazarlo por otros compuestos que no generen estos efectos, y esto se hace a través del protocolo de Kioto, que ha sido el protocolo más eficaz a nivel ambiental hasta el momento. Entonces, de hecho, el hueco de la capa de ozono en este momento ya se ha reducido sustancialmente. Quiero mostrarles en un videito. Aquí, antes de pasar al videito, decirles que usualmente quienes tenían estos compuestos eran los refrigerantes, las lacas, los insecticidas, los disolventes de la fabricación de plástico, las espumas. De hecho, los invito a que cuando compren, por ejemplo, con lo que uno limpia los computadores, usualmente dicen libres de CFCs, porque por protocolo de Kioto está prohibido, de hecho, ya utilizar este tipo de elementos. Si ustedes llegan a encontrar cosas, no deberían, porque está prohibido, que no sea libre de CFCs, no las compren porque están contribuyendo a destruir la capa de ozono. Si nosotros no tuviéramos capa de ozono, pues tendríamos una radiación directa, tendríamos un aumento en la temperatura global, y además, a nivel de salud, podríamos tener quemaduras por la alta radiación, podríamos tener cáncer de piel porque la alta radiación muta las células, lesiones oculares, entre otros problemas relacionados con la exposición a altas radiaciones. Entonces, la capa de ozono realmente juega un papel muy importante. Aquí quiero ponerles un videito de lo que ha venido pasando al respecto. Good news! Scientists say the Antarctic ozone hole is on the road to recovery. The amounts of ozone-depleting substances grew rapidly in our atmosphere in the 80s and early 90s, but had stopped growing in the late 90s because of the 1987 Montreal Protocol. As levels of these manufactured chemicals have decreased in the last 14 years, the ozone hole has seen a slight improvement. Today, satellite observations by NASA and NOAA show the peak size of this year's ozone hole measured 9.3 million square miles, an area roughly the size of North America. This area is smaller than holes observed in past years and significantly less than the largest hole on record. But scientists say the decrease of ozone-depleting substances isn't the only factor that's contributed to these improvements. Rising temperatures in an upper layer of the atmosphere, known as the stratosphere, may also play a role. Colder temperatures over the polar regions have been shown to promote ozone depletion, while warmer temperatures lead to increased ozone. Years with warmer temperatures generally had smaller holes, while colder temperatures had larger holes. So how much of the ozone hole's recovery is due to rising temperatures versus decreasing levels of manufactured chemicals? Scientists are looking to answer this question. Listo. Bueno, la buena noticia es que sí estamos logrando que la capa de ozono, que el hueco de la capa de ozono se venga reduciendo. Aquí solo quiero aclarar que nunca va a pasar que desaparezca, porque de manera natural, cuando no hay radiación, no va a haber la presencia de ozono y por tanto va a haber este agujero. Eso es ozono estratosférico. Ahora, para el ozono troposférico, el que está acá cerquita, es exactamente la misma molécula, O3, pero cuando está a esta altura es perjudicial. Es un contaminante secundario. ¿Qué quiere decir secundario? ¿Recuerdan? ¿Qué quiere decir secundario? Que se forma después en la capa de ozono, ¿no? Más o menos. Secundario quiere decir que se forma. Que se forma en la atmósfera. Que se forma en la atmósfera, correcto, así es. Que no es emitido por las fuentes, sino que por reacciones químicas atmosféricas se forma en la atmósfera. Eso es el ozono. El ozono usa compuestos orgánicos volátiles, por ejemplo, el metano es uno de ellos, el benceno es otro. Todos esos son compuestos además que son productos de la combustión, que al mezclarse con los óxidos de nitrógeno y tener radiación solar, generamos ozono. Bien, entonces aquí voy a recordar una idea que les comenté en el pasado, y es que el dióxido de nitrógeno es
pardo rojizo, y usualmente se dice que entonces uno está viendo el smog, porque ellos al reaccionar con los compuestos orgánicos volátiles forman el ozono. También para que haya ozono, pues yo necesito radiación solar y usualmente a mayor temperatura tengo mayores concentraciones de ozono. Es decir, que también lo decían en un video, si estamos en un proceso de calentamiento global, en las grandes urbes posiblemente también vamos a tener mayores concentraciones de ozono. Esa condición favorece la generación de ozono troposférico. ¿Cuáles son los efectos ambientales? Reduce la fotosíntesis. Mari, ¿Sí? que ya estamos casi sobre el tiempo. Entonces, no sé. Listo. Entonces voy rapidito, ya para finalizar. Entonces el ozono troposférico reduce la fotosíntesis porque desgasta la clorofila y también desgasta las fibras textiles. Y en este grafiquito ustedes pueden ver que dependiendo de la concentración a la que se esté expuesto, pues uno puede tener diferentes niveles de afección a nivel de la salud. Y ya para cerrar, voy a pasar muy rápido por el dióxido de azufre, el SO2, contarles que es el contaminante más soluble, es núcleo de condensación, es decir, que contribuye a la formación de partículas. Cuando yo tengo SO2, puedo contribuir a la generación de partículas. El azufre realmente es el que genera el núcleo de condensación, y el núcleo de condensación es una de las maneras en que se forman las partículas. Y el azufre está contenido particularmente en el diésel. Por eso, históricamente, se ha hecho un gran esfuerzo por reducir las concentraciones de azufre en el diésel para que cuando hagan combustión se reduzca la aparición de contaminantes como el SO2 y de partículas. ¿En dónde encontramos el SO2? En fuentes naturales, por ejemplo, la espuma del mar, descomposición de la materia orgánica, los volcanes emiten un montón de SO2 cuando hacen erupción, y antropogénicas emitidas por nosotros los seres humanos en quemas de combustibles, vehículos, termoeléctricas, todo lo que haga combustión. Aquí pueden ver las diferentes reacciones en las cuales se forma más bien en las cuales reacciona el SO2. Fíjense que aquí con presencia de metales produce este ácido que contribuye a la formación de lluvia ácida, también puede generar partículas. ¿Y cuáles son los efectos ambientales? Fíjense, esta es una estatua en Londres que sufrió de lluvia ácida producto de la presencia de CO2 en la atmósfera, y además destruye la clorofila. Solo contarles que para 1952 en Londres hubo un evento donde murieron entre 8.000 a 12.000 personas debido a las altas concentraciones que hubo de SO2, y altas concentraciones estamos hablando de alrededor de 0.5, tal vez un poquito menos, partes por millón expuestos por un día, y generó la muerte de una cantidad importante de personas, en donde de hecho se hizo también un acta y se implementaron unas acciones a nivel político para que esto nunca más volviera a pasar. Y ya para finalizar, y mirar qué tal estuvo la atención del día de hoy, ¿me ayudas, Oscar, a mandar la última pregunta del pool? Ahí está. Y la pregunta es, ¿cuál de los siguientes es un contaminante secundario? ¿El O3, el SO4, el CO2 o el NO2? Realmente debería ser el SO2, ahí me equivoqué. El ozono. ¿El ozono fue el que ganó? Aquí en la clase responden que ozono. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Aún otra? Aquí es NO2, ¿no? NO2. El NO2, dice Rodolfo. NO2. Bueno, pues la respuesta correcta es el ozono. El NO2 se emite también por fuentes de combustión en menor proporción. Por ejemplo, los vehículos es menos NO2 que NO, pero también se produce NO2. El que se forma en la atmósfera es el ozono troposférico particularmente. Y bueno, con eso yo me despido. Muchas gracias por su tiempo. No sé si hay espacio para inquietudes, pero por mi parte sería todo. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Gracias. No, pues muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Un gusto. María Elena. Muy bien. Muchas gracias a ustedes por el tiempo de escucha. Bueno, doctora Maruchis, muchas gracias. Se le aprecia mucho. Igualmente, gracias por la invitación. Para mí siempre es muy grato poder conversar de estos temas. Bueno, buen día, chao. Buen día, chao, chao. Más tarde hablamos. Que estén muy bien. Listo. Muchas gracias.
Chao, chao.